una historia bíblica donde está basada esta enseñanza. El fundamento de esta enseñanza está en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1. Todos conocemos la historia de la boda de Cana de Galilea. Allí es donde vamos a tener esta enseñanza. Dice así la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria al Señor. Quiero enfatizar mucho y quiero que preste la debida atención a este mensaje que se titula Eres excelente. O sea, hoy la enseñanza va dirigida hacia la excelencia, hacia lo que es la excelencia. Y cuando encontramos esta historia, la historia de Cristo en la boda de Cana de Galilea, vemos una situación que se sale de lo común, que se sale de lo normal. Este milagro que nosotros estamos viendo aquí fue el primer milagro de Jesús. Diga conmigo: el primer milagro. ¿No creen ustedes que el primer milagro de Jesús hubiera sido como de conversión? Hubiera sido el primer milagro de sanidad, o hubiese sido el primer milagro de Jesús de liberación. Hubiera liberado un endemoniado, o de pronto Jesús hubiese comenzado en su primer milagro la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús en ninguna instancia está llenando una necesidad básica. El milagro de Jesús no llena ninguna necesidad prioritaria, ninguna necesidad básica. No está dándole ropa a aquellos que están desnudos. No está haciendo un milagro para aquellos que están padeciendo hambre. Jesús no está sanando a nadie que está enfermo. Jesús tampoco está liberando a ningún endemoniado. ¿Por qué creemos que Jesús comenzó su primer milagro convirtiendo unas aguas en vino? Por supuesto que Jesús no hizo el vino para que la gente se emborrachara, como tampoco se creó el cuchillo para que la gente atacara. Lo que me llama la atención de esto es que Jesús está haciendo un milagro que no tiene nada que ver con ninguna necesidad básica de la persona, del hogar, sino que es un milagro fuera de lo común. Está convirtiendo las aguas en vino.
¿Qué es lo que Jesús quiere darnos a entender aquí? Fue invitado a una fiesta y se le acabó el vino. Y óigame bien lo que le voy a decir. Cuando se acaba el vino, eso significa que todo el vino que pusieron se lo habían tomado. Y eso significa que en ese momento la mayoría de las personas podían estar ebrias, por decir algo. Y Jesús hace el milagro del vino. ¿Para qué Jesús hizo ese milagro si de pronto habían personas que ya ni siquiera se iban a dar cuenta? Porque supuestamente Jesús hizo ese milagro de último, allá en lo último de la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor con esta gran demostración de su poder? Nos está llenando una necesidad básica. Eso quiero que lo tengan en cuenta. A veces nosotros creemos que si pedimos una casa es correcto. A veces nosotros creemos que si pedimos, por ejemplo, comida es correcto. Si pedimos un trabajo es correcto. Pero muchas veces no nos atrevemos a pedir otras cosas. Porque podemos creer que Jesús no está interesado. Pero Jesús se interesó en la necesidad de aquel hogar, en la necesidad de aquella fiesta, en cual el vino se había terminado. Y Jesús entró allí, en ese momento, a hacer un milagro grande para la gloria del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. ¿Cómo se llama el milagro? El milagro de la excelencia. Así se llama el milagro. El milagro de la excelencia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando Él convirtió las aguas en vino, ¿qué dijo? Llévanos donde el maestresano. ¿Y qué dijo Él? ¿Qué dijo el maestresano? Lo acabamos de leer hace un rato. No creo que se lo haya olvidado. El vino era gloria a Dios. Fíjame bien lo que le voy a decir. Y quiero que se meta en la cabeza, porque es que el problema de nosotros es que muchas veces escuchamos la palabra y la palabra llega al oído y la rechazamos y no la aceptamos en nuestro corazón. Porque para recibir la palabra tenemos que tener una actitud. Por eso cuando yo le digo a los hermanos, hermano, despiértese bien, entonces, porque uno tiene que tener una actitud para recibir la palabra. Cuando uno tiene que tener cuerpo, alma y espíritu listo para recibir la palabra. Usted no está apto para eso. No lo puede decir. Aquí yo estoy en todo mi sentido para yo predicar esta palabra. Gloria a Jesús. ¿Quién sirve el mejor vino? El maestresala dice que el vino que hizo Jesús, aunque él no sabía que lo convirtió las aguas en vino, él dijo: este vino es el mejor vino. Lo que quiere decir que Jesús está acostumbrado a hacer cosas de excelencia, no de segunda, no cosas buenas, sino cosas excelentes. Él había probado, el maestresala había probado muchos vinos, pero él, hablando de ese vino, dijo: este vino es excelente. Lo que Dios hace, lo hace excelente.
excelente. El Señor no podía hacer una cosa menos. Está acostumbrado a hacer cosas grandes. Nunca ha hecho cosas que no valgan la pena, sino cosas grandes, cosas maravillosas. Le estaba mostrando al ser humano que Dios está haciendo cosas de excelencia. Cuando vengas a barrer, hazlo con excelencia. Cuando estés trabajando, trabaja con excelencia. Cuando vengas a predicar, hazlo con excelencia. Cuando te toque cantar, hazlo con excelencia. Porque Dios nos enseña que las cosas que hace, las hace con excelencia. Gloria al Señor. Que la gente diga, hay gente que cree que tener buen testimonio es poner una emisora cristiana. Tener buen testimonio es hacer las cosas con excelencia. Que la gente diga, mira, ese trabajador mío es cristiano, pero cuando yo lo mando a hacer una cosa, lo hace con excelencia. Eso era lo que hacía José. Todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Y por eso a la gente que no era cristiana le llamaba la atención, porque lo hacían con excelencia. Se dedicaban a un trabajo, por muy grande o pequeño que sea, lo hacía con excelencia. Hay gente que cuando va a una empresa le dice a la gente de la empresa, si me das el trabajo, Dios te va a bendecir. No debe decir eso, sino si tú me das el trabajo, tu empresa crecerá, porque el trabajo que yo hago lo voy a hacer con excelencia para que tu empresa crezca. Aleluya. Dios te hizo formidable, genial, fantástico. Por eso hay gente que hacen cosas fantásticas, sea en el fútbol o cualquier cosa, porque eso lo llevan por dentro. Lo que pasa es que nosotros no hemos despertado al saber que nosotros somos excelentes, al saber que nosotros llevamos una excelencia por dentro, porque Dios lo hizo. Todo lo que tú ves fue hecho con excelencia. Míralo para que veas tú que lo hizo, que no hay nada que decir, hace falta esto. Cuando tú miras el arco iris, se mira con excelencia. Cuando miras un pajarito, lo miras con excelencia. Cuando miras una hormiga, te das cuenta que el otro día se predicó de la hormiga, que ella mira la inteligencia que tiene, porque Dios hasta esa hormiga la hizo con excelencia. Para la gloria del Señor. Ahora, si todas esas cosas las hizo con excelencia, ¿cuánto más nosotros fuimos hechos con toda la excelencia? Lo que pasa es que nosotros no nos exigimos, sino que tratamos de hacer siempre lo bueno, en vez de superar eso. Hubieron personas en la Biblia que superaron lo bueno y se fueron como excelentes y sobresalieron. Las personas excelentes sobresalieron en el hall de la fama de la Biblia, en Hebreos 11. Sobresalieron porque fueron excelentes, porque pasaron más allá, porque sabían que eran capaces de lograr cosas, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra estaba con ellos. Por eso el Señor, cuando le dijo a Moisés, yo haré que ese pueblo salga de allí, porque yo estaré contigo. El problema no eres tú, el problema es Dios en ti. Gloria a Jesús. Y eso es lo que nos hace excelentes. Dice Pablo, dice que Dios es el que nos hace ministros competentes para la gloria del Señor. Y Dios hizo con excelencia. Escuche, vamos a mirar algunos términos, cosas que tenemos que hacer. Gloria a Jesús. A su nombre. Es increíble. Él le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria a Dios. Escúchenme. Todavía, mire bien, esa gente eran cristianos, invitaron a Jesús a la fiesta. Jesús le hizo el mejor vino. El maestresala llamó al dueño de la fiesta y le dijo, todo el mundo, aleluya, sirve primero el buen vino y luego el inferior, pero tú eres diferente.
hacer las cosas con excelencia. El problema es cómo se manejan las cosas que él hace. Ya es problema tuyo o problema mío. Él hizo el vino con excelencia. Si las personas tomaban ese vino y se emborrachaban con ese vino, ese es el problema de la persona que hace con lo que Dios está haciendo, creando. ¿Qué hace con eso? Ese problema es tuyo. Gloria al Señor. Dios puede crear un milagro, Dios puede hacer una cosa, y tú eres responsable de cómo actúas con lo que Él ha hecho contigo. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dios quiere que seas una persona de excelencia. Miren, los hermanos, Dios quiere que tú seas una persona de excelencia. Ahora, ¿cómo se hace una persona de excelencia? Cuando vengas a barrer, hazlo con excelencia. Barre todos los rincones. Que lo que tú hagas se vea, se note. Que la gente diga, aquí todo el mundo barre, pero el hermano cuando barre se nota. Se ve la diferencia. Nota tú la diferencia. Cuando prediques, hazlo con excelencia. Cuando cantes, hazlo con excelencia. Que la gente diga, todo el mundo canta, pero cuando canta fulano, se ve la diferencia. Hazlo con excelencia. Que te estás esforzando, que estás llegando al trono de Dios, que estás haciendo una cosa. La gente va a notar tu excelencia. Si te propones actuar con excelencia. Gloria a Jesús.